vean afectadas por el daño, ¿no? Vamos a ver que algunos órganos se puede dar el proceso de regeneración. Y esto, aquellos órganos o tejidos o células que tienen, por ejemplo, que conservan su capacidad de división, conservan su capacidad de proliferación. Y la reparación se va a dar en aquellos órganos, tejidos o células que tienen esta capacidad. Entonces a este nivel se va a dar la formación de la cicatriz. Entonces, ¿no? Pero también vamos a ver que se pueden dar alteraciones en ese proceso de reparación. Entonces acá vamos a hablar de estos trastornos que son precisamente los queloides, la formación de los queloides, que es la cicatriz exuberante, que básicamente en los casos común denominadores una excesiva producción de fibra colágena. Entonces, diferentes estímulos. Entonces, empezaremos a ver las definiciones en relación a este tema. Me dice renovación y reparación forman parte de un proceso mayor que es la curación. O sea, forman parte de este concepto mayor curación, pero a la vez son procesos distintos que se van a dar, como os digo, dependiendo del órgano, del tejido o de las células que han sido afectadas. Si hablamos de la etapa de, o sea, si hablamos de ese concepto, la definición de regenerar, en el ser humano solamente se da, o se puede dar, solamente se puede dar una regeneración parcial, no se da una regeneración completa. Porque si hablamos de que si hablamos de una regeneración completa, el ejemplo más claro es porque si nosotros por diferentes situaciones, por un accidente,
tejidos o células que tienen esa capacidad de división y proliferación. Para este proceso de curación, tres mecanismos celulares importantes que les vamos a definir: la migración, la organización y remodelación de la matriz extracelular y proliferación celular. Entonces, cuando se produce un daño tisular, se puede dar dos cosas. Se puede dar, por una parte, lo que es la regeneración, por otro lado, se puede dar la separación. ¿En qué consiste la regeneración? El tejido se reconstruye a nivel celular, a nivel microscópico, quedando igual que al inicio a nivel microscópico, o sea, recupera la función, en este caso, no de la regeneración. Mientras que la reparación, el tejido que se pierde, en este caso, es reemplazado pero por tejido fibroconectivo que llega a formar o constituir la cicatriz. Entonces, para ver este tipo de procesos es importante ver las células que conforman estos tejidos y estos órganos. Desde ese punto de vista, las células en nuestro organismo se clasifican en tres grupos. Tenemos ahí, como ven, las células lábiles, las células estables y las células permanentes. Dentro de las células lábiles, esto es importante, las células están en un ciclo de replicación constante, en un estado de división constante, obviamente desde el punto de vista fisiológico. Y dentro de estas células lábiles tenemos también las células de los epitelios, células hematopoieticas, las células de tejido linfóide. A nivel de los epitelios tenemos una capa basal, una capa germinativa, donde se van a formar nuevas células, ¿cierto?, que van a reemplazar a las células de la parte más superficial que ya los anunció. Van a reemplazar a esa capa basal hay una implicación de división constante de estas células, que son las células lábiles. Hablamos de las células estables. Las células estables pierden esa capacidad de proliferación cuando llegan a su madurez, a la vida adulta, pero ante diferentes estímulos pueden nuevamente entrar en esta etapa de multiplicarse, en esta etapa de dividirse. Y
células del músculo liso, células fibroblásticas, el hueso y el cartílago. ¿Cuáles son las células permanentes? Las células permanentes pierden esa capacidad de replicarse después de la vida adulta. Después del nacimiento pierden esa capacidad y tampoco lo pueden hacer ante diferentes estímulos. Y acá estamos también de las neuronas, músculo esquelético, músculo cardiaco. Acá, efectivamente, pues si se produce daño a este nivel, pues lo que va a suceder es un proceso de reparación. Ya no puede darse en estos tejidos u órganos formados por estas células de regeneración que han perdido esa capacidad de replicarse. Ya, ¿cuál es el concepto del proceso de regeneración? Hay una, suponiendo bueno, la realidad es que, por decir, segmento, acá hablando del tejido hepático, si se ha producido un daño acá, una necrosis a este nivel, la muerte de los hepatocitos que están en la periferia del daño, próximos a esta zona, son los que van a proliferar. Estos hepatocitos proliferan y van a ir o van a migrar hasta esta zona donde se ha producido el daño. Migran hasta acá. ¿Cierto? Y pues reemplazan aquellos hepatocitos que se han perdido como consecuencia de este daño, y de esta manera ese órgano recupera esa función, ese nivel. Pero macroscópicamente, como lo digo en nuestra batalla, no va a ser lo mismo. Entonces, hay una recuperación de un nivel celular, incluso la forma en sí de esa zona no va a conservarse. ¿Ya? Por eso dicen este proceso de regeneración, proliferación de células originales de los tejidos, de los bordes de la lesión, y migración de las mismas al centro del área lesionada, donde va a llegar movimiento ocupado ese espacio. Estas células pues seguirán en un proceso de diferenciación y maduración para restablecer la actividad explicativa. Ahora, es importante esto. O sea, la matriz extracelular, para que se dé un proceso de regeneración, es una matriz extracelular que tiene que estar intacta, tiene que estar preservada, porque si la matriz extracelular ha sufrido daño, y por más que estemos en un órgano donde tenemos este tipo de células, no tiene esa capacidad de proliferación, no se va a dar, y entonces viene ese proceso de reparación, o sea, se va a dar una cicatriz fibrosa, si la matriz extracelular ha sufrido daño. Este es un ejemplo justamente de qué procesos se van dando en los procesos de regeneración, en este caso hablando a nivel justamente del hígado. Y vean acá otra vez las células que juegan un rol importante, son los macrófagos, que van a producir
ese hepatocito pase de una fase cero en el ciclo celular, G0, como se está diciendo, pase a una fase G1. Así se puede dividir. Así permite una replicación. Este es hepatocito, y para continuar el proceso de diferenciación es estimulado por factores de crecimiento. Donde tenemos el factor de crecimiento epitelial, el factor de crecimiento transformante alfa y el factor de crecimiento de hepatocitos. En este caso, este factor de crecimiento de hepatocitos es producido por el mismo hepatocito dañado y captado por esos hepatocitos secundarios que van a permitir la formación. Entonces, con este estamos cumpliendo criterios, ¿no? Justamente los hepatocitos corresponden al grupo de células estables paradoxas, donde han perdido su capacidad de proliferación, pero conservan la capacidad de multiplicarse en respuesta a los estímulos. En este caso, han pasado de una fase G0 a una fase G1, o a la base de un estímulo, el daño y la muerte de los observadores y también de los objetivos. Pasar a esa fase donde nuevamente van a proliferar. Entonces, acá tenemos justamente un dibujo de la ciencia que es lo que sucede. Primero, si nosotros vemos todos estos grupos de hepatocitos que están con un contorno irregular o precisión, que son hepatocitos anónimos. Y estos son los hepatocitos preservados. Estos están en la periferia y estos hepatocitos son justamente los que van a pasar de una fase G0 a una fase G1 ante el estímulo de estos proliferen, y al proliferar van a ir probablemente a reemplazar a todos estos hepatocitos. Al reemplazar se va a recuperar la función. Pero para eso, esta es la matriz, esa es la matriz de esta manera, la matriz celular. Es como el esqueleto que va a ir sosteniendo a estas células funcionantes. Entonces, acá, en este esquema, nos explica que esta matriz extracelular está reservada. Solo acá se puede dar las reservas. Entonces, vamos a nuevamente tener esa flora dañada con las mismas características, ¿no? Pero a nivel celular, además. ¿Qué sucede si, como en este caso, la matriz extracelular está completamente distorsionada, completamente dañada, completamente fraccionada, como acá? No vamos a tener un proceso de regeneración, sino un proceso de reparación, donde hay una proliferación del tejido conectivo que van a formar una cicatriz fibrosa de ese nivel. Estas zonas, estas líneas onduladas, de color más rosado, también la proliferación del tejido conectivo que vamos a explicar. Entonces, ¿dónde está? Acá. Y entonces, el proceso de separación es justamente el reemplazo del tejido lesionado por un tejido fibroso. Acá involucra a su vez estos procesos la formación del tejido de granulación, justamente la etapa inicial, el primer paso en todo proceso de cicatrización, y también la contracción de la herida. Y esto se va a dar cuando. Primero, a ver, reparación, cuando el daño tisular afecta a órganos o tejidos donde las células no
Hasta ahí hemos hablado, ¿no? Bien, pues ya hablamos del proceso de separación. ¿Qué sucede? El daño visual, hemos dicho, induce una respuesta inflamatoria aguda para limpiar la zona dañada. Hemos hablado de esto, ¿no? Iniciar este proceso y nuevamente los macrófagos liberan citocinas, quimiosinas, para que estimular la migración de fibroblastos y el proceso de angiogénesis en la zona dañada. O sea, que ya estamos entrando al paso inicial de la cicatriz fibrosa. O sea, el paso inicial pues hemos dicho que es el tejido fibroblasto. Formación de gránulos. De esto ya vamos a hablar en la próxima clase, del tejido de granulación, donde es muy importante la participación de los fibroblastos, la fibra colágena. Es muy importante el proceso de la angiogénesis, porque en la zona se van a formar nuevos vasos sanguíneos. A través de estos vasos sanguíneos tienen que llegar los nutrientes necesarios para que este fibroblasto produzca la suficiente cantidad de fibra colágena que permita este proceso de reparación, ¿no? Y bueno, pues siguen participando los macrófagos y grandes mediadores químicos. Ahora, alteraciones en la función de los fibroblastos o alteraciones